Gotitas de Esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días. En este 25 de octubre, las exhortaciones que el Señor nos dirige buscan hacernos conscientes de la responsabilidad que como creyentes tenemos frente al Evangelio. Hoy, las gotitas de esperanza nos recuerdan que como discípulos no solo debemos vigilar mientras esperamos el retorno del Señor, sino que debemos hacerlo conservándonos fieles a lo que hemos prometido. Dice alguien que el ser humano se convierte en aquello que espera, de manera que quien solo espera la muerte termina convertido en su aliado, la promueve y la produce. En cambio, el que espera en el Señor está lleno de vida, pues adquiere la misma vida del Hijo del Padre Celestial. De esta manera nuestra existencia es un esperar a aquel que debe volver y cuyo retorno no fallará. Él lo prometió y Él no es mentiroso, es fiel a sus promesas. Aquí somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, somos extranjeros y esperamos un día llegar a nuestra patria celestial, nuestra casa definitiva. Pero el tiempo de la espera no puede ser un tiempo vacío para permanecer con los brazos cruzados, sino que es el tiempo en el cual la Iglesia y los discípulos debemos testimoniar a nuestro Señor ante el mundo. Las palabras del Señor poseen un significado especial. Habla de un ladrón que llega en el momento menos esperado. Así es, quien se aferra a lo que tiene ve la muerte como un ladrón, o como una ladrona en este caso, que roba todo lo que se tiene, mientras que quien confía en el Señor la ve como el encuentro con el esperado por excelencia. De ahí que sea necesario estar preparados para ese encuentro, que de todos modos se realizará en la hora que menos pensamos. Aparece una extraña pregunta también de Pedro que sirve como introducción a la parábola del administrador. Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? La respuesta es que lo que dice vale no solo para sus discípulos, sino para todos, de acuerdo a la responsabilidad y al conocimiento que se tenga de la voluntad del Señor. Deja además claro algunas cosas, por ejemplo, que no somos dueños de nada, sino administradores, por lo que lo mínimo que se espera es que seamos fieles a la voluntad del dueño y además solícitos, esto es, sabios, para comprender esa voluntad y aplicarla en la administración de esos mismos dones. El discurso se refiere sobre todo a quienes en la Iglesia poseen la responsabilidad de no hacer faltar el pan a los hijos de Dios, responsabilidad que corresponde a todo cristiano, sea el pan de la palabra, como el pan de la Eucaristía, del amor y de la fe. La responsabilidad es la de dar a sus horas, es decir, en el momento cuando se necesite aquello que a su vez Él ha recibido. Quien actúa fielmente tendrá como premio el tener todo aquello que es de Dios. La misericordia infinita del Padre que lo convierte en hijo y que lo hace partícipe de su amor y entrar en su gozo, todo como consecuencia de haber entregado fielmente lo que de Él ha recibido. El caso contrario es el del administrador infiel, que se da cuenta que el Señor se retarda, no porque no vaya a cumplir sus promesas, sino porque tiene paciencia para que de administradores infieles nos convirtamos en fieles. Pero puede suceder lo contrario, que consiste en comportarse ni siquiera como dueños, sino como gamonales, incluso como delincuentes, golpeando, siendo violentos, comiendo, emborrachándose, llevando una vida disoluta, cuando en lugar de dar el pan a sus horas, se termina tratando a los hermanos como esclavos. La advertencia, atención, la advertencia es que las consecuencias serán funestas, pues de todos modos el Señor vendrá y lo cortará en dos, recordando la suerte del becerro que en las alianzas del Antiguo Testamento era cortado en dos partes como signo de lo que pasaría con aquel que no cumpliera con el pacto. Evidentemente, quien se comporta como administrador infiel no ha cumplido la alianza, no ha esperado al esposo deseado, por lo que su corazón ya está dividido, cortado por la mitad. Su suerte estará con los infieles. Termina el texto clarificando que la responsabilidad va de acuerdo al conocimiento que se tenga de la voluntad de Dios. Así, a quien mucho recibe,
A quien mucho se le confía, en esa misma proporción se le exigirá. Demos gracias al Señor y supliquémosle el don de la fidelidad para saber también entregar el pan de la caridad a nuestros hermanos en todo momento. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.